Bueno, en este video nosotros nos proponemos como discutir un poco el tema del video de esta semana, que trata pues de una cueva en donde se ve como una muy clara expresión de culturas antiguas que está muy relacionada con la cultura, con los ritos que estas tenían. Entonces nos parecen importantes y como interesantes diferentes puntos de vista, pues no sé, como diferentes puntos más bien, que se tocan en el video y que de pronto, pues no sé, como que tienen repercusiones ahora, pues como lo es el dibujo. Y en la cueva podemos encontrar, pues muy interesante, como que, digamos, los científicos entraban pues a la cueva y ellos no, o sea, ellos se proponen estudiar mucho acerca del tema, pero ellos están imposibilitados como a tocar eso, pues, a tener una experiencia de verdad como con la cueva, porque no pueden pues observar y sentir la cueva, los dibujos y todo eso, sino más bien como solamente algo de observación. Entonces dentro de la observación podemos encontrar como los dibujos y pues, ese tipo de cosas. Bueno, otro descubrimiento que hubo, pues, aparte de los dibujos, como no solamente en la cueva, sino en varios lugares de Europa, fueron estas figuras hechas digamos, de marfil, como de los cuernos de los animales que encontraban, se llaman, bueno, figuras que, digamos, lo que trataban era de como representar la figura femenina. Entonces se encontraron como muchas de estas piezas que lo que trataban era eso, como de representar la manera en la que ellos percibían el cuerpo, en la que se percibían ellos mismos, y se encuentran muchas representaciones de humanos así. Y dentro de estas figuras también hay una pues, que a mí me parece muy interesante, que es como una combinación entre un hombre y un león. Entonces la figura es todo el cuerpo de un ser humano y la cabeza de un león, que digamos representa de alguna manera como esa conexión entre la naturaleza, que ellos percibían como algo tan cercano, y el ser humano, como casi que volviéndose un solo ser entre esas dos especies. De allí también nos podemos conectar la idea de que estos antepasados buscaban un lugar, digamos, muy privado para ir a hacer estos dibujos, estas interpretaciones. Entonces se nota que son extensas profundidades donde ellos van y hacen sus dibujos. Y esto pues está muy relacionado como, con esta espiritualidad y como muy relacionado con la oscuridad y con las sombras que allí se generaban. Entonces pues digamos que tratan de simular algunas de estas sombras y estas figuras pues para comprender tal vez el mundo o donde están situados. Entonces lo que sucede es que a medida que esos sapiens están buscando esa profundidad en la cueva, ellos ya tienen como una noción de un movimiento en el dibujo, que lo hacen a partir de la iluminación irregular de antorcha. Entonces con esas mismas antorchas, cuando ellos comenzaban a hacer el dibujo, lo dibujaban y colocaban la luz de la antorcha. Entonces esa luz de la antorcha, al ser irregular, comienza generando unas sombras. Y ellos realizaban diferentes tratados sobre el mismo dibujo para generar ese movimiento que percibían en lo que vivían en el mundo exterior. Y pues una parte que fue muy importante que dijeron al final del documental es que la mano del espíritu es la que está dibujando. Entonces yo la relacioné mucho con el hecho de que la mente es la que forma el dibujo. Entonces a medida que el sapiens en ese momento vive esa experiencia con el animal, él trata de representarlo en una pared, en este caso la pared de las cuevas, pero va haciéndole caso a lo que él ve. Entonces él comienza a acordarse de cómo era ese dibujo, y pues yo lo relacioné, pues que esa mano del espíritu, ese recordar el animal, es la que está dibujando. Otro elemento importante que se ve muy bien en el documental es como toda esa minuciosidad científica que tienen. Se ve que no hay un rincón de la cueva que no esté analizado con todo tipo de tecnologías, pero aún así, y con todo lo que tienen, es muy difícil saber a ciencia cierta lo que pasaba ahí adentro hace miles de años. No hay manera de constatar
cuál era el ritual o los procesos que se llevaban más allá de lo que quedó. Debieron haber sido muchas más cosas que pues el tiempo no preservó también como las demás, y hay elementos importantes a destacar, como pues la manera en que reconocen que un solo hombre pues con el meñique torcido pintó varias cosas en la cueva, y que hay dibujos muy cercanos con intervalos casi de 5.000 años. Es interesante saber cómo se preservaban y por qué los tenían en esas condiciones, y había como un tratado tácito ahí entre los que entraban a la cueva para preservar las cosas, o era más cuestión de persistencia. Sí, es algo que pues es como muy interesante de investigar, pues sí, como lo dice mi compañero, el hecho de que esos dibujos en la pared tengan tantos años y estén tan en buen estado. Entonces, no sé, sea de pronto temas por luminidad o temas de humedad, no sé, pero pues... O que también eran partes de las cuevas muy específicas, ¿no? Ellos nos pintaban sobre cualquier pared, sino... Yo también tenía algo que agregar, que pues que eso está muy relacionado, pues como ellos decían, con la oscuridad, y pues eso también está relacionado con que en la cueva, en el video decían como que ellos no vivían en la cueva, sino que eso era más para rituales y como ceremonias pues como de ellos. Entonces eso, no sé, como la sombra, pues la luminosidad, bueno, sí, eso. Entonces como que todo tiene que ver como con lo que ellos en ese momento creían, y ya, como lo que pues tenían como en su cultura, no sé, y sí. A mí algo que me parece pues como muy interesante del lugar en el que ellos pintaban era que, digamos, aprovechaban como mucho el relieve que tenían como las paredes en la cueva, pero también como que antes de ponerse a dibujar trabajaban esa piedra. Entonces primero como que la raspaban hasta que quedaba blanca para poder pintar sobre ella. Entonces es algo como muy bien pensado antes o sea, que no es algo como tan a la ligera. Tanto ya, o sea, en ese momento tener una noción de dibujo, de movimiento, de cuidado. Exactamente. Como el cuidado, y sí.